¿Es el inicio de una horrible crisis? Elon Musk predijo una posible gran crisis entre el año 2022 y el año 2023, a través del medio informal Twitter. ¿Elon Musk lo predice y los analistas lo desmienten? ¿Habrá realmente una crisis pronto? Bienvenidos a Eco News. Los mensajes de Elon Musk no son muy claros. Él le responde a un usuario de la red social que le pregunta, ¿cuándo estima que ocurrirá la próxima recesión? Y él responde sin basarse en un exhaustivo análisis de las variables del mercado o en un estudio profundo de la historia económica. Sus intestinos se lo están diciendo. Él se apoya en lo que sus entrañas, su parte instintiva, le dicen. Antes de continuar con el video, recuerda darnos like y suscribirte para estar siempre informado. Comenta qué otros temas quieres que informemos y no olvides compartir el video a alguien que necesite informarse. Elon Musk nació en 1971 y aunque no es un activo digital, es un inmigrante y las redes sociales son su ecosistema. A través de sus tweets, da forma a la economía, al menos a las criptomonedas. Sus tweets han hecho escalar el precio del Bitcoin para luego hundirlo. Otros han servido para burlarse de la ONU y de los políticos demócratas que quieren cobrarle más impuestos. Pero algunos otros de sus tweets del año pasado se refieren a la inminencia de una crisis. Hay uno en el que dijo, si la historia es una guía, no muchos superarán la próxima recesión. Ese tweet, que indica que habrá una crisis horrible en los próximos meses, responde a un tweet de otro usuario de la red social, el periodista estadounidense Christopher Mintz. Textualmente ese otro tweet decía, actualmente en el mundo hay 936 startups, valuados en más de $1.000 millones. ¿Cómo creemos que se verá esta lista en 5 años? Este tuit que llamó la atención de la ley se refiere a un tipo muy específico de startups, los unicornios, que son aquellas que reúnen por lo menos $1.000 millones antes de salir a bolsa. Estos unicornios son uno de los mejores indicadores de la economía hoy y muestran la capacidad de innovación y el apetito del mercado. Durante la crisis sanitaria, el número de unicornios nos dice cómo está la economía de un país. En Latinoamérica, la región más golpeada por la crisis, los unicornios son brasileños, argentinos, mexicanos y en mucha menor medida, colombianos y chilenos. Estas son las economías más grandes de la zona. En esta región hubo una explosión de unicornios, que pasaron de 4 a 34 entre 2017 y 2021, un año en el que el capital extranjero inundó la región con Japón y Estados Unidos a la cabeza. Por ello, la advertencia es preocupante, la lista de unicornios podría ser barrida. Démosle un vistazo a la lista de unicornios, antes de repasar la predicción de Musk. Los unicornios se reparten en áreas como soluciones informáticas en la nube, inteligencia artificial, transporte, ciberseguridad, fintech y ciencia de datos. No pueden quedar afuera las que se enfocan en comercio electrónico, internet y cadenas de suministro. Por eso cuando Musk está de acuerdo con que muchos unicornios podrían desaparecer, está diciendo que los sectores más pujantes de la economía podrían reducirse. Los tweets de Musk no responden las preguntas claves sobre qué causaría esa crisis, o si se tratará de un evento como la Gran Depresión de 1929 o algo menos dañino. ¿Habrá crisis en 2022? Iremos de la crisis sanitaria a una recesión. No se puede negar el repunte que vivió la economía mundial, liderada por Estados Unidos, China y Europa el año pasado. Pero la inflación, sobre todo en Norteamérica, está ensombreciendo todo de nuevo. Durante la primera semana de enero de este año, las acciones en Wall Street tuvieron un segundo peor año, desde el colapso del desaparecido Lehman Brothers. En esta rueda las acciones de 334 compañías cayeron a su punto más bajo en todo un año. Este número representa más del doble de las que alcanzaron ganancias récord en el mismo periodo de 52 semanas. Esto se debió al endurecimiento de la Reserva Federal, a la venta de acciones tecnológicas altamente evaluadas, y las preocupaciones que ha generado lo rápido que se propagan las nuevas variantes del virus. Este dato significa que no hay dinero suficiente fuera del mercado financiero, por lo que el financiamiento se ha vuelto más difícil, incluso antes de que la Reserva Federal vuelva a tasas cercanas a las que había antes de la crisis sanitaria. Sumado a eso, y si nos guiamos por tweets anteriores del CEO de Tesla, el déficit fiscal ata de manos al gobierno federal. Debemos recordar que ha crecido espectacularmente con los planes de estímulo primero de Trump y luego de Biden.
A esa variable se suma a la inflación también tratada en el timeline de Elon. Para él, la inflación es el impuesto más agresivamente regresivo, porque se queda con más dinero de los que menos tienen y premia a los que trabajan con capital ajeno. Sin embargo, un análisis hecho por CNC considera que no habrá una caída importante de las acciones en 2022. Para CNC, la recuperación económica mundial descansa sobre un mercado laboral robusto y unos saludables balances en las compañías, por lo que hay espacio para aumentar la participación en acciones. De ahí que la caída con la que la bolsa inauguró el año no será una tendencia a lo largo de 2022. Es algo que contradice frontalmente en la predicción de Musk y no resuelve la inflación, que podría alcanzar su pico más alto a mediados de este año. Los economistas consultados por NBC consideran que es posible que la economía atraviese los retrocesos puntuales, sin que se produzca una crisis general. Esperan una subida de tasas de interés para junio. Están esperando que la Reserva Federal sea más tolerante con la inflación, por lo que, desde ya se están adaptando a esta nueva realidad. Se espera que la inflación caiga luego de otoño o invierno. Haciéndose eco de esta posibilidad, Elon también usó un hilo de Twitter para explicar los 3 factores que contribuirán a la caída de la inflación. El primero es la innovación tecnológica disponible, como la que se encuentra en la inteligencia artificial, cuyos costos están cayendo constantemente a medida que se expande su uso por toda la economía. El factor deflacionario se hace más amplio. El segundo es lo que Elon denomina destrucción creativa, y tiene que ver con la capacidad de ruptura de la innovación, que obliga a vender a las compañías que no siguen el paso y a sus productos obsoletos con descuento. Por último, el tercer factor deflacionario es la acumulación de bienes y servicios que los hogares han usado como estrategia para defenderse, primero de la crisis sanitaria y luego de los atascos en las cadenas de suministro. Cuando al final de la temporada las compañías se encuentran con mercancía por vender, la lógica indica que bajarán los precios. Así hay un techo en la demanda, que está por alcanzarse y que quitaría presión a la oferta, moderando los precios. Por último, el aumento del petróleo y su incidencia en la gasolina, un factor clave en Estados Unidos. También muestra signos de moderación a largo plazo, a medida que el mundo se adentra en una era de energías alternativas, post-combustibles fósiles. El que los precios de los bienes de consumo se mantengan relativamente estables parece confirmarlo. La inflación en Estados Unidos se concentra en bienes raíces y vehículos financieros, en parte por la expectativa de que los precios subirán, lo que es un factor psicológico que puede revertirse. Ray Dalio cree que es solo cuestión de tiempo antes de que la inflación, y no la falta de capital fuera del mercado accionario, cause una crisis en Estados Unidos. Para Dalio, la devaluación juega un papel importante, ya que la pérdida del poder de compra, que también se relaciona con una baja en la productividad, es una constante que cree haber identificado en el declive de países poderosos en los últimos 500 años. Dalio declaró que estaba muy preocupado por la inflación. En pocos meses veremos una horrible crisis económica, un crecimiento moderado por problemas derivados de la crisis sanitaria y por amenazas nuevas. Una buena parte de la estrategia para evitar la crisis que Musk anunció tiene que ver con la capacidad de la Reserva Federal para restringir la oferta monetaria, sin dañar el crecimiento. Esa preocupación es compartida tanto por los pesimistas como por quienes ven el vaso de la economía medio lleno. Una buena noticia es que ya la Fed lleva semanas restringiendo la compra de ciertos valores hipotecarios, sin que ello se haya traducido en una desaceleración del mercado inmobiliario que, por el contrario, sigue inflado. Algunos sectores económicos dicen que tal vez el crecimiento se modere, pero que no se detendrá. Así lo expresa Citi Global para una encuesta de expectativas de Bloomberg que incluyó a casi 50 instituciones financieras de Wall Street por cuarto año consecutivo. Al moderado optimismo, de Citi se une al de Goldman Sachs, JP Morgan, Blair, aunque esta última espera una caída en los retornos de los bonos. Es posible que, además de los datos que no parecen ser tan malos como los que usamos en sus análisis, estos pesos pesados de Wall Street apuntan a modificar las expectativas, porque más allá de las tasas de inflación del porcentaje de deuda de la masa monetaria, que son datos objetivos y duros, las economías se sustentan sobre expectativas. La confianza y la esperanza en la economía pueden ser muy poderosas. Si la sociedad cree que las cosas irán mal, se paraliza producto del miedo y la incertidumbre. La economía no es una ciencia exacta, para muchos ni siquiera es una ciencia.
No hay forma de establecer con certeza cuándo ocurrirá una crisis, aunque si seguimos el instinto de Musk, apenas nos separan meses de una. Algunos analistas son escépticos sobre lo inminente de una crisis, como la que está prediciendo Musk. Pero incluso los analistas más respetados se han equivocado en el pasado. Prácticamente, nadie vio venir el gran crash de 1929. Y aunque Dalio sí vio venir la crisis financiera del 2008 y de allí su respeto y reconocimiento, justo en el estallido de la burbuja del .com, la gente, incluso economistas, pedían prestado para crear compañías de Internet, aunque no supieran muy bien cómo funcionaba la red. Ni qué decir de esa gran recesión del 2008, en la que las hipotecas tóxicas se siguieron vendiendo mientras caía el Lehman Brothers. Según ese récord, cuando los analistas dicen que no habrá crisis, lo mejor es comprar comida, agua y prepararse porque se vienen tiempos muy duros. Debes tomar previsiones y buscar formas de proteger tus ahorros. Tal vez una forma más segura de saber cuán probable es que la predicción de Musk se cumpla es revisar cuán acertado se ha mostrado en el pasado con sus tweets. Recuerda compartir con un amigo y dinos tu opinión en los comentarios. Regalarnos un me gusta. Suscríbete para mantenerte siempre informado. Hasta la próxima.